Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, nuestro tema. Estamos en la unidad 1 todavía, que es conceptos básicos de los sistemas operativos. Hoy vamos a ver lo que es la estructura de los sistemas operativos. Vamos a ver lo que es el núcleo, los sistemas de archivos y las interfaces del sistema, que son la interfaz gráfica y la interfaz de texto. Vamos a comenzar primero por el núcleo. Entonces, ¿qué es el núcleo? ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué es el núcleo para ustedes? ¿Qué es el núcleo? Muchos lo conocen como kernel, otros lo conocen como núcleo de un sistema operativo. ¿Qué sería el núcleo? ¿Alguien que tenga una idea de qué es un núcleo? Pues el que hace la conexión entre el hardware y el software. Hace la conexión entre el hardware y el software. O sea, ese es el sistema operativo. O sea, sí, pero... Bueno, explique. O sea, es algo así parecido, ¿verdad? Porque cuando igual el núcleo es un software. El núcleo es un programa que tiene instrucciones, que tiene procedimientos, que tiene funciones. Es un programa en sí, el núcleo. No es algo diferente, sino que es una parte del sistema operativo. O sea, el núcleo no es el sistema operativo, sino una parte. Es como, digamos, una torre, un desktop, un portátil, ¿verdad? La pantalla es parte del portátil, pero no es el portátil. Perfecto. Sí, diga, Luis. Es como usted dijo, es como el que se encarga de hacer las llamadas a sistemas del sistema operativo. Sí, correcto. Entonces, un núcleo o kernel, en los libros lo van a encontrar como núcleo, como kernel. En español es núcleo. Viene, esta palabra kernel creo que viene del alemán. Si no estoy mal, es una palabra alemana, kernel. No sé cómo se pronuncia en alemán, pero Profe, se me había crasheado la GPU. Ya volví. ¿Qué ha dicho? Disculpe. no, estamos hablando del kernel, apenas estamos preguntando qué creen ustedes que es el kernel. Ah, bien, gracias. Estamos hablando de que el kernel, que es una palabra que viene del alemán, kernel, no sé cómo se pronuncia kernel sin la E y la N, pero en alemán significa hueso, o lo que tiene el hueso que uno acá le llama, ¿cómo es que le llama a uno? Lo que tiene el hueso por dentro, que cuando uno mastica los huesos de pollo se lo come, o sea, lo que tiene el hueso, médula, creo que es médula. Bueno, eso es Kern en alemán. Es una palabra de raíz germánica. En un software, un sistema operativo, el kernel constituye como que la parte más fundamental del sistema. Es el centro, núcleo, kernel. Y esta es la parte del sistema operativo que se ejecuta en modo privilegiado. Principal responsable de darle permiso a los programas, o sea, los módulos que contiene el sistema operativo, acceso seguro al hardware y debe gestionar recursos a través de las llamadas al sistema. Entonces, cuando un sistema operativo tiene muchos módulos y tiene programas, ¿se acuerdan de la de la imagen que vimos, que eran 4 partes del sistema operativo? Perdón, 3.
más el hardware eran 4 partes. Estaba el hardware, sistema operativo, los programas traductores, intérpretes y intérpretes, traductores. ¿Y quién me recuerda el tercero? Intérpretes, traductores. Y encima estaban aplicaciones. Intérpretes, traductores y creo que eran los ejecutores de comando. Entonces, el kernel gestiona recursos para eso. Y le permite acceso al hardware a cada programa, aunque este acceso es limitado. Por eso él se encarga de decidir qué programa va a usar un dispositivo de hardware y cuánto tiempo lo va a utilizar. Esto se conoce como multiprogramación. Antes, cuando vimos allá en la primera clase, en la introducción a los sistemas operativos, acuérdense que los computadores o las computadoras o las máquinas esas que existían en ese tiempo no tenían sistema operativo, sino que eran manejadas manualmente. El hardware se accedía directamente y en ese tiempo, o sea, era bastante complejo acceder directamente al hardware. Los científicos empezaron a desarrollar programas de software que imitaban lo que es ahora el sistema operativo. Acuérdense cuando dijimos allá en la historia que IBM desarrolló el primer sistema operativo, o sea, lo que primero se llamó sistema operativo, que era el IBM 704. Desarrolló un software que era el encargado de subir el archivo, leerlo y ejecutarlo y entregar la respuesta, porque eran monoprocesos. Cuando un sistema operativo es monoproceso, quiero que entiendan bien eso, porque eso lo dimos en clase. Un sistema operativo es monoproceso, quiere decir que solo puede ejecutar un proceso a la vez. Windows Vista, ni Windows XP, ni Windows 98 son monoprocesos, porque usted en Windows XP podía abrir Word y podría abrir Excel y podría abrir Internet y son varios procesos a la vez. Entonces, eso lo digo con respecto a los trabajos que vi. Creo que era así, ¿verdad? A usted fue el que le puse ese trabajo. ¿De qué? ¿De cuál trabajo? Ah, no, perdón. Era el otro grupo. Sí, al otro grupo. Perdón. De igual manera, antes que se me olvide, en la plataforma Moodle hay un taller. ¿Sí? Hay una estrategia evaluativa. Hasta el viernes. Hay plazo hasta el viernes a las 6 de la tarde para entregar ese taller. Y no es de otra. Dime. Profesor, ¿es individual o en grupo? Como quieran. El que no tenga grupo, pues le toca hacerlo individual. Pero yo les quiero pedir el favor que cuando hagan un trabajo, ya he visto los trabajos, justifiquen, coloquen los títulos bien, o sea, hagan un trabajo como si fuera algo, bueno, debe ser algo importante, o sea, no me presenten 3 hojas así escuetas. Hagan los trabajos, porque yo les coloco los trabajos para que cuando el proyecto de aula ustedes lo hagan, que por cierto lo voy a colocar esta semana, cuando ustedes hagan el proyecto de aula, presenten algo, un artículo y se vayan acostumbrando para que al final, de pronto como no quieren pagar el diplomado que vale como 5 millones, presenten un artículo científico, ya, y para todo en su vida, o sea, yo veo que algunos presentan unos trabajos, y yo imagínate si presentan así en los trabajos, ¿cómo serán ellos
Y no quiero ofender, pero, o sea, yo vi unos trabajos por ahí y parece como si hubieran hecho copia y pega y listo. Ahí como se fue, no justifican, no ponen bien el título, eh, no hay ni imágenes ni ejemplos. O sea, vamos a hacerlo, ni siquiera de Wikipedia, o sea, tienen el mismo, o sea, es como si cogieran la página de Wikipedia y la pegaran así, como cuando uno está aprendiendo a hacer EPA con la masa, y ya cogen y pegan, ni siquiera quitan los hipervínculos, nada, o sea, ¿qué puedo yo calificar ahí? Mejor le califico al que hizo eso en Wikipedia. Entonces, cuando yo les pongo un taller, hagan una cosa excelente. El primer taller ese que vimos ahí se los voy a calificar, pero ya en el segundo taller, dando estas instrucciones, o sea, si yo veo que usted copió y pegó de Wikipedia, yo le pongo un 0, porque no es posible que usted esté en quinto semestre y esté presentando esos talleres así. Entonces trata de hacer bien las cosas. Este trabajo es grupal o individual. Entonces, esa es la segunda nota. Recuerden que la otra semana es la sumativa virtual. Entonces tenemos que el núcleo, como estábamos viendo ahora, suelen implementar una serie de abstracciones. Recuerden que abstracción es como ocultar. Aquí ya se oculta el hardware, abstraerse es como ocultar. Y se abstrae para que el persona que está manejando el computador no tengas que andar el computador manualmente, el hardware, abrir y cerrar, mover palanca, ni presionar botones, sino que la persona con clics pueda realizar las tareas, y así el núcleo lo que hace es que esconde la complejidad y le proporciona al usuario una interfaz amigable. Si usted ha visto la historia, como lo vimos por allá, hace 15 días vimos la historia de los sistemas operativos, ustedes empezaron a ver interfaces de texto, y más adelante empezaron a ver más interfaces amigables. Ya estamos en Windows 11, ya casi pues estamos trabajando con Windows 10, y si ven, las interfaces que hemos visto de allá para acá son más que amigables. Permiten tanto al usuario como experto o inexperto poder trabajar en un sistema operativo de este tiempo. Ya no se necesita como antes ser experto en informática para yo poder hasta instalar un sistema operativo. Cualquier persona que tenga inquietud puede instalar un sistema operativo. Eso ya no era como antes, que antes sí era más complicado instalar porque había que tener muchos parámetros. Ya yo he visto, o sea, por eso se los digo ahora porque los he visto. Por ejemplo, personas que no tienen conocimientos de informática, instalar una sala completa ¿cómo es? De los computadores, instalar el sistema operativo, instalar el server, instalar los clientes y después atacharlos. O sea, yo dije, Arao, este muchacho es administrador de empresa, toma y instala el servidor en un equipo, instala 10 terminales y después mete el dominio cada terminal. Y él me dice, no, lo que pasa es que yo veo muchos tutoriales y ahí yo aprendo. Yo veo un administrador de empresa. Entonces, el núcleo y el sistema operativo han dado todas esas facilidades para que las personas puedan manejar computador.
El kernel, si ustedes ven, el kernel reside cuando ustedes inician un sistema, un computador. Cuando ustedes prenden su celular, prenden un computador, un portátil, lo que tenga sistema operativo, van a ver primero unas interacciones. Hay unas instrucciones que están colocadas en una memoria ROM al inicio, de que usted siempre, cuando usted prende esa memoria ROM, va a ejecutar unas instrucciones. O sea, ya eso está quemado ahí. Y cuando se finalizan esas instrucciones, ella le entrega el poder. Le entrega el poder al sistema operativo. Cuando el sistema operativo recibe ese poder, lo que primero que hace él es cargar el núcleo, cargar su centro. Es como cargar el cerebro. Si usted hace analogía, haciendo analogía, lo primero que hace cuando se recibe el poder es cargarse el mismo. Se carga en memoria y a partir de ahí él empieza a ejecutar. Se ejecuta él en forma privilegiada y empieza a recibir todo el sistema. O sea, él empieza a recibir. Es como cuando usted recibe un cargo, un puesto. Bueno, voy a ver qué es lo que tengo. Y él empieza a revisar qué es lo que tiene. Y cuando ya él termina de posesionarse, ya él empieza a dirigir. Ahí sí, ya empieza a dirigir. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Me entró una petición. Entró una petición. Bueno, listo, vamos a ver qué hay aquí, qué tengo de recursos. Y él empieza a gestionar. El núcleo reside en memoria. Siempre es la primera parte de la memoria. El núcleo es lo primero que se carga. Cuando un sistema operativo, ahorita vamos a ver los tipos de núcleo. Cuando un sistema operativo es modular, él va cargando módulos dependiendo la necesidad, pero siempre primero, ya sea el tipo de núcleo que exista, porque hay 4 tipos, todos van a cargarse en memoria principal y es lo primero que se va a cargar. Otras partes son cargadas dependiendo si se necesitan o no. Entonces, los núcleos de ahora se diseñan para realizar el mínimo posible procesamiento en cada interrupción. Y esto deja que el resto lo realice el proceso apropiado del sistema o el módulo apropiado. Entonces, el núcleo puede operar ahí en memoria mientras se van habilitando módulos para atender otras interrupciones. Si este núcleo se implementa de forma correcta, va a ser abstraído o invisible para el usuario. Y él va a crear su propio mundo en la memoria, o sea, su espacio. Este espacio comúnmente es llamado el espacio del kernel. Es donde se asigna ese espaciecito en memoria, o ese espacio depende del tamaño del núcleo, el tipo del núcleo, y desde ahí va a supervisar todo. Desde ahí el núcleo va a decidir, es como si fuera un edificio y en lo más alto de la torre, allá se monta el núcleo y ahí desde ahí empieza a dirigir. Él va a decidir quién toma procesador, quién toma memoria, va a supervisar el lugar en que se almacena cada elemento, va a dirigir o va a mostrar lo que está a la vista del usuario, le va a dar un espacio al usuario para que él interactúe
con el equipo. Las aplicaciones que interactúan con el kernel tienen una interfaz que se llama llamadas al sistema. Ustedes van a decir, ay, es una llamada al sistema. Esa es la interfaz que tienen las aplicaciones para interactuar con el kernel. Entonces, haciendo una analogía, el kernel es como el asistente personal que tiene todas las tareas de un ejecutivo. ¿Ya? O sea, haciendo analogía, el kernel vendría siendo el asistente personal del dueño de la empresa. El dueño de la empresa está ahí y dice, yo tengo 50 tareas, fulano, ven acá, necesito que me hagan esto, necesito que me hagan aquello, necesito que me hagan esto. Entonces, ese vendría siendo el kernel. Debe transmitir los mensajes y las solicitudes. Debe recibir, digamos, las sugerencias, las quejas, todo lo concerniente al personal. Entonces, él es el que va y le dice al jefe, jefe, mire, hay una solicitud de esta. Y el jefe dice, aprobado. Jefe, hay una solicitud de aquella. No, esta no, desaprobado. Entonces, él trae los recados, él trae los mensajes, él trae las solicitudes al jefe. Eso sería como los procesos. Entonces, el sistema operativo en sí sería la empresa. El kernel sería el asistente y ese asistente le diría al director o jefe, como lo llamen. Aquí hay una solicitud. Se está necesitando 512 KB de memoria para este proceso que se acaba de crear. Entonces, el sistema operativo al director le va a decir, listo, montémoslos en esta dirección y guárdala. Cuando ese proceso se monta, el sistema operativo tiene que recordar dónde físicamente está ese proceso en la memoria secundaria y quién puede acceder a eso. No todos los programas pueden acceder a la memoria secundaria. Y de cuánto tiempo se puede ese proceso quedar ahí en memoria, cuánto tiempo se va a quedar y cuánto tiempo se va a ejecutar. Entonces, el núcleo es una colección de módulos de software que se ejecuta en forma privilegiada. Privilegiada quiere decir que está por encima de todos los programas. Es el único que puede interactuar con el hardware. Permite comunicación básica, entrada y salida de datos, gestión de procesos y gestión de memoria. Si el kernel se implementa de forma correcta, es invisible, como lo decía ahorita, para el usuario y funciona en su propio mundo pequeño. Miren ahí el ejemplo que le estaba diciendo ahorita. El kernel es como el cerebro, porque él maneja físicamente en un computador. El cerebro es el procesador físicamente. Lógicamente es el kernel, tanto la parte física como la parte lógica. El kernel es el que maneja el procesador. Sin kernel no hubiera. El procesador es el cerebro, mientras que el kernel es la conciencia. Bueno, algo así. O sea, el procesador es el cerebro. ¿A qué llamas conciencia? Porque hay mucha gente que conciencia lo llama como eso que te dice, haz esto, haz aquello, no hagas esto, eso. A la parte intangible del cerebro. O los pensamientos o algo así. Por eso, el pensamiento. Porque, sí, o sea, para algunos, pues existe la conciencia. Cuando la gente es espiritual, entonces lo ve de otra manera. El kernel sería como
Hablando pues de acá, sería como Gabriel el ángel, que él ejecuta todas las órdenes de Dios. Así es. Sería algo como así. Se le ejecuta, él le dice, Dios, necesito permiso para ejecutar esto. Listo, vaya. Pero él tiene unas instrucciones, hablando del kernel. Físicamente el procesador, o sea, el procesador es físico. Si ustedes ven, no sé cuántos han destapado un equipo y han tomado en su mano un procesador. O sea, alguno de aquí que no lo haya hecho o haya destapado un equipo y haya tomado en sus manos un procesador. O sea, hay que tomarlo con cuidado porque se puede dañar. Pero físicamente, quien haya tocado un procesador es un pedazo de metal. Si uno lo ve así, normal, es un pedazo de metal. Él por dentro tiene circuitos, así como se ve en la imagen. Y eso que ven ustedes ahí, ese cerebro, sería como el kernel, que es lo que le da vida a ese procesador. Porque yo puedo prender un equipo, pero si no hay unas instrucciones, o sea, yo puedo prender el equipo y él viene y se ejecuta la ROM, pero la ROM no maneja el procesador como tal. La ROM lo que hace es preguntarle a ROM, hey, ¿estás bien? Perdón, la ROM lo que hace es preguntarle al procesador es como, ¿está bien? ¿Está funcionando? Sí, listo. Ah, listo, ya. O sea, la ROM no maneja el procesador. Por eso no podemos decir que la BIOS o la BIOS es un sistema operativo, porque ella no maneja procesos, ni maneja. Ella solo simplemente ejecuta unas acciones y va preguntando, ¿está bien? ¿Está funcionando bien? Sí. ¿Te falta algo? No. Listo, entonces vamos a arrancar. Esa imagen que manda ahí es el mononúcleo y multinúcleo. ok. Eso lo miramos más adelante. Entonces, el núcleo es la parte del sistema operativo que interactúa de forma directa con el hardware de la máquina. Le permite al sistema operativo indicarle cuándo debe abrir un archivo, cuándo debe escribir dentro del archivo, cómo ejecutar un programa, cómo finalizar un proceso, hasta cómo el sistema puede obtener la hora y la fecha. Una tarea tan fácil a una complicada cuando hay procesos concurrentes. O sea, algo que vamos a ver en la segunda unidad, procesos concurrentes, cuando dos o más procesos quieren el procesador al mismo tiempo. ¿Cómo hacer para darle prioridad a varios, que tú ejecutes varios programas al tiempo, Word, Excel, PowerPoint, Internet, y el sistema operativo decide cuál debe arrancar primero y cuál debe ejecutarse primero, qué es lo que estás haciendo? El kernel permite la comunicación entre el software y los dispositivos físicos, tanto hardware interno como los externos. Entonces, el kernel recibe, por ejemplo, cuando usted digita, cuando usted hace clic, cuando toca la pantalla, por ejemplo, en el celular, él recibe esa instrucción. O sea, la instrucción va bajando hasta que llega al lenguaje de máquina, que es lo que habla el kernel. El kernel habla con el hardware en lenguaje de máquina, en unos y ceros. Él recibe de un lenguaje de alto nivel y él es como un traductor.
¿Qué le dice a la parte física? Se lo manda en unos y ceros y esa parte física entiende ese unos y ceros. Unos y ceros que significa actividad, no actividad, o corriente, no hay corriente, o apagado o prendido. Le indica lo que yo decidí. Por ejemplo, yo en mi celular presiono Instagram. Yo en mi mente digo, voy a abrir Instagram. Pero cuando yo presiono sobre el botón de Instagram, el sistema operativo, o sea, el Android, tiene que decirle, bueno, abre, ejecuta el programa, crea un proceso. Ese proceso tiene que ir hasta el núcleo, siendo traducido. El núcleo que lo que va a interpretar es que el señor quiere ver fotos. O sea, yo digo, yo quiero ver fotos, yo quiero ver Instagram. El núcleo va a interpretar muchas cosas. O sea, tiene que conectarse a la red. O sea, él tiene que revisar que tengas datos o que estés conectado al Wi-Fi. Tiene que revisar que tengas espacio en memoria, porque de pronto tú tienes un celular que tiene un giga de RAM o tiene 8 gigas de espacio. Entonces, él tiene que revisar que tú tengas espacio, porque hay veces que hay celulares de 8 gigas que dicen, señala, yo tengo que borrar todo lo que me mandan por WhatsApp para poder siquiera abrirlo. Entonces, tiene que hacer muchas cosas. Tú nada más pulsas Instagram y ya viste lo que querías ver, pero dentro él recibe muchas órdenes. Tienes que conectarte, tienes que actualizar el feed, tienes que, o sea, el kernel lo que está haciendo es eso, revisar que estés conectado, que tengas datos, que tengas Wi-Fi, porque él manda la instrucción y recibe un mensaje, no, este man no tiene datos, entonces te muestra el feed antiguo, no te puedes conectar, hay muchos datos. El kernel, anterior al kernel, por ejemplo, los kernels anteriores que eran monoprocesos, o sea, se jugaban, era como bañarse en piscina, porque él decía, nada más entra un proceso, pues, vaya, ejecútese y entregue la información y listo, ahí recibo otro. Como cuando tú estás en la fila para entrar a alguna parte, el kernel sería en ese tiempo como el que abre la puerta para ver. ¿Tiene tapaboca? ¿Tiene el carnet de vacunación? Sí, entra, pa. Y vuelve. Espérate o como cuando estamos haciendo la fila en un cajero. Entonces, yo tengo que esperar en la fila. Entró una persona en el cajero, sacó la plata y salió y entra otro y así. Antes los kernels se reían, pero ahora no, ahora tenemos muchos equipos multiprogramación en donde hay múltiples núcleos, múltiples hilos, y el kernel debe dividir todas estas tareas que hace el computador. El kernel debe permitir la comunicación entre el software y la placa base, el procesador, la memoria, las unidades de almacenamientos, con el teclado, con el mouse, con el monitor, con las USB, con las cámaras. Debe gestionar la memoria RAM. Debe mirar cuánta memoria RAM queda disponible, cuánto está ocupada. Debe gestionar que esa memoria RAM sea utilizada eficientemente. Debe dividirla para que todos los que pidan puedan accederla, excepto hasta cuando ya se acabó, porque si ya se acabó, o sea, si ya usted no tiene memoria, el mensaje usted trata de ejecutar un programa y no lo va a dejar ejecutar. Debe gestionar bastante para que la mayoría de programas funcionen de forma fluida. Cuando el sistema operativo es multitarea, debe
tratar de darle prioridad o darle espacio a todos los programas que se ejecutan. Y eso sí, debe asignarle un tiempo. Porque si no, cada aplicación jugaría con su propio tiempo. No, yo me voy a quedar aquí indefinidamente y no le daría chance a los demás. Y esto, al igual que la memoria, el procesador también debe ser gestionado por el kernel. Actualmente, si ustedes ven los procesadores, son de cuando usted va a comprar un computador o cuando usted ve un computador te dicen, no, este es un procesador de 8, de 16 núcleos. Así que el kernel debe dividir, como dicen por ahí, divide y vencerás, todas las tareas y darle a cada núcleo una tarea. Él dice, bueno, aquí tenemos que renderizar un video. Vamos a hacerlo entre nosotros 8. Entonces tú tomas este pedazo, tú tomas este pedazo, tú tomas este pedazo, tú tomas este pedazo. Y las tareas se realizan correctamente sin solaparse, o sea, sin sobreponerse unas a otras. ¿Cuáles serían las funciones del kernel? Primero, gestionar la memoria. Él tiene que supervisar cuánta memoria se utiliza para almacenar, cuánta memoria libre tiene, cuánta memoria libre ocupa. Cuando hablamos de memoria es la RAM. Memoria principal, tanto principal como secundaria. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en los libros, uno porque uno le llama memoria solamente a la RAM, pero en los libros la mayoría se habla de memoria principal, que es la RAM, que es la volátil, y memoria secundaria, que es donde están los dispositivos de almacenamiento. Entonces el kernel se encarga de decirle al disco duro, esto es lo que quiero guardar, esto es lo que fulano le dio guardar y esto es lo que debes guardar. Esto es lo que va en la unidad USB, esto es lo que va en el disco duro, esto es lo que va en la unidad óptica. Él debe decidir, de acuerdo a la orden yo le di, él debe decidir dónde va a quedar guardada la información. Porque si yo, siendo como usuario, le digo guardar, y usted sabe que cuando ustedes guardan por primera vez, él le pide el lugar donde guardarlo. Entonces, que yo la próxima vez encuentre lo que guardé. Muchas veces se pierde. Pero el sistema operativo no debe perder ninguna información. Otra función de los sistemas operativos es la gestión de los procesos. Determina qué procesos pueden usar la unidad central de procesamiento. ¿Cuánto y cuándo? ¿Cuándo tú puedes usarla ahora? No, tú no puedes usarla ahora. ¿Y cuánto tiempo? Tienes tantos nanosegundos, porque eso es ni siquiera 2, 3 minutos. Bueno, cuando usted va a renderizar un video, va a hacer de pronto en AutoCAD y esos programas así, Adobe Premiere, ahí sí se necesita bastante tiempo. Pero, por ejemplo, usted está en Word, usted está en Excel, y diferente a eso, o sea, no necesitan tanto procesamiento. O usted está, por ejemplo, viendo un video en YouTube, o está viendo en el computador, está viendo Facebook. Esos son procesos que no necesitan tanto rendimiento. En cambio, hay procesos que sí. Por ejemplo, que usted esté en la NASA y necesite calcular, por ejemplo, la masa, la velocidad del aire, por ejemplo, el rover, el carrito que viajó a Marte y aterrizó allá. Entonces, ya esos sí son procesos, porque tiene que calcular la caída, tiene que calcular la velocidad del viento, si es que hay, tiene que calcular el movimiento, y esos sí son procesos que se necesitan gestionar rápidamente.
También otra de las funciones es el controlador de dispositivos. El kernel actúa como un mediador o como un intérprete. El Instagram habla en un lenguaje de alto nivel. Y cuando yo quiero subir una foto al feed o a una historia y yo grabé un video, él está diciendo, el kernel le está diciendo, Instagram le está diciendo al sistema operativo, quiero subir este video a mi historia. O sea, lo estoy diciendo en palabras de nosotros. ¿Qué hace el kernel? El kernel dice, bueno, en la dirección tal de la unidad óptica, porque el celular no tiene disco duro, sino un espacio de almacenamiento. Él dice, ahí en la memoria secundaria, en el espacio de almacenamiento, en la dirección tal, porque él empieza a hablar de manera, de lenguaje de máquina, le empieza a hablar. Dice, en tal parte hay un video. Este video lo quiere subir el usuario a su feed de Instagram o a su historia de Instagram. El kernel hace eso. Usted nada más lo que hace es presionar con el dedo el Instagram. Entonces se va, no me acuerdo ahora cómo es, o sea, se va, creo que es a nueva publicación y ahí le aparecen los videos. Pero en realidad usted, la aplicación está hablando con el sistema operativo, con el Android. Está hablando, esta operación, eso es un proceso que está haciendo. Y ese proceso está usando procesador y está usando memoria. Entonces, ese proceso que hace que el video suba. Entonces, el kernel tiene que traducirle con los protocolos, porque eso lo vamos a ver en redes al final, o sea, eso lo van a ver en redes. A través de los protocolos, el kernel transforma el video en protocolo, un protocolo de red, y lo envía a través de la red a un servidor de Instagram. Entonces, esos son tramas, son paquetes que van encapsulados y llegan a su final, o sea, al feed de Instagram, allá en alguna parte, en alguna granja. Entonces, cuando usted abre Instagram, él abre allá el feed, abre su feed y ahí está su video. Pero eso se transforma, o sea, se va transformando de tal manera de que el kernel es el que prepara todas esas funciones y actúa de mediador. También debe tener una seguridad y llamadas al sistema. Llamadas al sistema son solicitudes. Son las solicitudes que hacen los procesos. Una llamada al sistema quiere decir de que un proceso está necesitando ya sea ocupar memoria o ocupar procesador o almacenarse o guardarse. Cualquier solicitud que se le haga de parte de los programas o las aplicaciones al kernel es llamado llamadas al sistema. O sea, tiene como nombre llamadas al sistema. Y como vimos ahorita que Gabriel mandó la imagen, hay varios tipos de kernel. Está el kernel monolítico. El kernel monolítico es mono, uno. Lítico es como función, o sea, hace una sola cosa o está junto en una parte, donde el sistema operativo trabaja en un solo espacio. O sea, el sistema operativo de un kernel monolítico está compenetrado con el núcleo. O sea, el mismo núcleo es el sistema operativo. Eso se hacía antes, como por ejemplo en MS-DOS, donde el mismo núcleo era el sistema operativo. Él se montaba todo y ahí estaban todas las instrucciones, todos los comandos que uno quiera digitar. Este núcleo se iba haciendo más grande. Eso es uno de los problemas
que trae Windows, porque el Windows era monolítico, o sea, todo estaba dentro de un solo núcleo. Ahora es que están tratando de migrarlo, ahora es un núcleo híbrido, pero por esas cualidades de antes es que el Windows rebota. El Windows saca su tradicional pantalla azul, porque es un núcleo híbrido. Este núcleo está programado de forma no modular y cada vez que se programa, es como si ustedes hacen un programa en Java y los procedimientos, las funciones, todo lo hacen dentro del mismo programa y no lo modulan. O si ustedes hicieran una página web y esa página web todo lo meten en el index.html o en el index.php o en el index.asp. Todo lo meten ahí, entonces no meten, por ejemplo, otra paginita, no la hacen aparte, sino que todo lo hacen en un solo index. Entonces ese index se vuelve complejo porque cuando ustedes quieran modificar, o ustedes quieran agregar, tienen que mirar en qué parte van a modificar y en qué parte pueden agregar para que la página vuelva a funcionar. Antes no había programación modular, sino que era una programación de que en un mismo archivo estaba todo el programa. Entonces, esos archivos tenían 2000, 3000 instrucciones. Eso era complicadísimo hacerle mantenimiento a esas instrucciones. Empezó lo modular y se fue haciendo más fácil. Todas las llamadas, todo el conjunto de primitivas o llamadas al sistema se implementan en el núcleo. Y aquí todos los servicios del sistema operativo como la administración de procesos, como la concurrencia, como la administración de memoria están en el núcleo. Cuando se crea un dispositivo, por ejemplo, que se diseñó un nuevo escáner, se diseñó una cámara web, se diseñó lo que sea, un dispositivo. Esos controladores, como uno les llama, o drivers, eso se los añade al núcleo. Ya. Cuando el núcleo es monolítico, hay que añadírselos al núcleo para que el sistema operativo pueda reconocer el hardware. Si no, no se podrían reconocer. Como usted le está añadiendo un controlador o un driver, ese núcleo está creciendo. Está creciendo, está creciendo. Y va generando que ocupe mucho espacio en memoria RAM. Por eso es que usted a veces teléfono que ya usted no lo puede manejar porque o se le pone muy lento, muy lentísimo, se les pone el teléfono celular, porque como tiene poca memoria y usted le está añadiendo, le está añadiendo, le está añadiendo, ya el núcleo casi que ocupa la memoria RAM. Si usted ve en los teléfonos, por ejemplo, el teléfono le dice, no, tiene 64 gigas de espacio, pero esos 64 gigas a veces 20 gigas se los come el sistema, porque ahí está el núcleo. Entonces, cada vez que se añada una nueva función, el núcleo debe ser recompilado en su totalidad. Y cuando, por ejemplo, ustedes ven que se instala una actualización en Windows, él nos manda a reiniciar, porque ese núcleo es híbrido. Entonces, ya hay unas veces que ustedes instalan un programa y lo manda a reiniciar. Hay veces que no, que instalan el programa y no los manda a reiniciar, porque ese sistema operativo, ese núcleo es híbrido que vamos a ver más adelante. Pero en un núcleo monolítico, siempre que ustedes instalen algo y eso afecte al núcleo, siempre les toca reiniciar el computador o lo que tengan. Todos los componentes de este núcleo tienen acceso a todas las estructuras de datos internas y a las rutinas. Como están en un mismo entorno, todos los componentes, todos, o sea, las funciones, los procedimientos, todos tienen acceso a todo. Entonces, si hay un error
en una rutina, esta se propaga a todo el sistema. O sea, si hay un errorcito, se queda el sistema enseguida, todo el sistema se cae. Por eso el cuento de la pantalla azul, porque a veces se instala mal la actualización y se cae el sistema. Estos núcleos suelen crecer demasiadamente rápido porque cada vez que se le va agregando algo, se le va incrementando las instrucciones. La mayoría de ahora, pues ya muy poco se usan estos núcleos monolíticos. Ya solamente se usan en sistemas operativos embebidos, sistemas robóticos o computadores médicas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en un sistema operativo embebido, la mayoría de los componentes del sistema residen en un espacio de memoria privado y protegido. Entonces, se necesita que el sistema operativo sea uno solo, un solo módulo. Y por eso la mayoría de sistemas operativos embebidos trabajan núcleos monolíticos. Los ejemplos de monolítico eran los sistemas operativos de antes, que eran monotareas y monousuarios. Y viendo la necesidad de que cuando yo quiero agregarle una función, necesito que el sistema siga operando y no apagarlo y prenderlo. Entonces salieron los micronúcleos. En esta se trata de combinar el rendimiento y la sencillez de la arquitectura monolítica con la protección y la organización de la arquitectura de estos núcleos en capas. ¿Qué es lo que se quiere obtener con esto? Que el núcleo sea pequeño y se le vayan agregando funciones dependiendo lo que se requiera. O sea, cuando un núcleo es monolítico y el sistema operativo se instala en un computador, él trae todo. Así no lo necesite, él lo trae todo. Los kernels de este tipo de micronúcleos solo montan las funciones que necesitan. O sea, el kernel es pequeño, es rápido y solo va a montar las funciones que necesita. Este núcleo va a usar lo necesario para gestionar la memoria y los procesos. Y todo el resto se ejecuta con el nivel de privilegios de las aplicaciones que no son del sistema. Prácticamente es un poco difícil conseguir que no haya pérdida de rendimiento, pero las funciones se van a ir agregando dependiendo, por ejemplo, según se necesitan. O sea, cuando usted instala un núcleo monolítico, lo que está haciendo es de pronto, digamos, los núcleos monolíticos traen todos los controladores. Así usted no use la impresora tal, ni el hardware tal, ni el escáner tal. Si usted ve, y sigo con el ejemplo, si usted ve Windows trae un poco de controladores y poco de impresoras que usted no va a utilizar. Entonces eso hace pesado la ejecución del núcleo. Si fuera un núcleo, micronúcleo, entonces él nada más va a cargar, porque él lo va a traer, o sea, usted lo va a instalar, él nada más va a cargar los controladores de los dispositivos que usted necesite. Hay sistemas operativos que trabajan con este micronúcleo y son relativamente eficientes porque solo usan lo que necesitan y no tienen en la espalda, como decir, que usted lleve, es más fácil de que usted lleve
las cosas por aparte. Por ejemplo, si usted viene para el trabajo, o sea, usted va a salir de su casa, entonces usted no se tiene que ni llevar ni la cama, ni toda la ropa, o sea, digamos que si usted se lleva la casa completa para donde vaya, ¿no? Usted solamente se lleva lo que necesita para donde va. De pronto viene para la universidad, viene a dar una clase, solamente de sistema operativo o redes 1. Entonces usted no se va a traer todo el material de todo el semestre, sino solamente lo que necesita para redes 1. Que usted va para el cine, entonces usted no va a llevar libreta ni nada de eso para el cine. O sea, usted no va a ir al cine, usted no va a ir con el proyecto de grado para el cine. ¿Por qué? Porque ya lo necesita. Sino que solamente va a ir y va a llevar lo necesario. Así los micronúcleos. Las principales ventajas de estos es que se reduce lo complejo. Cuando hay un fallo, se sabe dónde es más rápido porque se sabe qué módulo está fallando. Ya los fallos, cuando hay micronúcleos, ya los fallos no tumban todo el sistema, sino que dejó de funcionar una parte, pero el sistema no colapsa. Se pueden depurar controladores de dispositivos más fácilmente. Se pueden ir haciendo módulos dependiendo lo que se necesite. Estos núcleos son mejor tolerantes a los fallos. También tenemos los núcleos híbridos, que son las combinaciones de ambos. El ejemplo más palpable es Windows. Windows nace de la combinación de un núcleo mononúcleo, que era MS-DOS en ese tiempo, y la combinación de un micronúcleo, Windows NT. Se unen los dos y se crea un núcleo híbrido. Entonces, los núcleos híbridos son la combinación de ambos. Por eso es que ustedes ven Windows a veces se cae, porque falla todo el sistema. Por tener un núcleo híbrido, no se ha mejorado muchas cosas, y esa compatibilidad hacia atrás de Windows, que siempre quiere tener compatibilidad hacia atrás, es lo que hace a veces que aparezca la pantalla azul, porque él tiene que cargar casi toda la mayoría de controladores viejos. O sea, si usted ve en Windows 10, hay una opción que se llama, cuando usted va a instalar un programa, hay una opción que se llama compatibilidad, algo así. Si no estoy mal, se llama ejecutar compatibilidad heredada. No sé si es compatibilidad heredada. Vamos a ver si tengo, vamos a ver aquí. Propiedades. Sí, se llama compatibilidad. Entonces dice, si el programa no funciona correctamente en esta versión de Windows, ejecutar el solucionador de problemas de compatibilidad. Entonces ejecuta UI ahí. Y usted dice, yo quiero este programa en modo de compatibilidad para Windows 8, Windows 95, Windows 98, XP, imagínense. Todavía hasta Windows 95. Y tú puedes ejecutar ese programa en ese módulo, ese tipo de compatibilidad. Eso trae de que el kernel sea grande, porque no es modular, y puede que el sistema falle.
Windows tiene eso que es híbrido. El núcleo de Windows NT es híbrido. Y también ellos dijeron, bueno, vamos a dejar hasta aquí este módulo monolítico. Y empezaron a agregar módulos aparte. Entonces dejaron un solo núcleo viejo y ese núcleo viejo lo convirtieron en micronúcleo y no depuraron. Es como cuando usted se muda en una casa y no la limpia, o sea, salió el vecino, salió el que estaba antes y usted se metió así de una. Entonces no lavó la casa, no la pintó, no hizo, sino que se metió así de una. O sea, el vecino pudo dejar esa casa sucia, inmunda, o el que se estaba ahí, pero usted se metió. Entonces, cuando empieza Windows, ellos no hicieron una limpieza, sino que empezaron a agregar sobre eso. Cosa que no hizo Mac. Y también están los exonúcleos, que es lo que está ahora en moda, que son conocidos como sistemas operativos verticalmente estructurados. Se mejoró todo. Entonces aquí el kernel trabaja en su parte. El kernel es kernel. Y cada librería trabaja de acuerdo a las funciones que tiene. Aquí sí ya se llama modular, ya esto es modular. Todo se trabaja con librerías dinámicas. Ya el software empieza diciéndolo en palabras de nosotros, empieza a hablar con las librerías. Ya el software no interactúa con el kernel, ya el software no le dice nada al kernel, sino a través de librerías. ¿Se acuerdan? No sé si antes, bueno, antes eran los DLL, ahora pues hay diferentes, pero el software se encarga de hablar. Ya, por ejemplo, entre el software y el kernel ya hay una barrera. Es como cuando para llegar al director, ahí está el asistente. Entonces tú me tienes que decir a mí para yo decirle al director. Entonces ya estos núcleos que son mejorados, permiten mucho el uso de bibliotecas. Todas las funciones dejan ya de estar residentes en memoria y pasan a estar en memoria secundaria, en las bibliotecas dinámicas, y se van cargando de acuerdo a lo que se necesite. Por ahora, no hay sistema operativo desarrollado en este núcleo, o sea, están siendo experimentales, o sea, no hay todavía así que digamos, no, este sistema operativo trabaja con este kernel. Son kernels que están siendo desarrollados en laboratorios para mirar a un futuro si se implementan o no. Estos son núcleos son extremadamente pequeños y están tratando de diseñarlos para un futuro. Por ejemplo, cuando de pronto digamos Windows 12, Android 14, Android 15 se puedan usar. Entonces, ustedes de trabajo independiente, o sea, ustedes en su casa ya cuando termine la clase, busquen, ya sí, para su estudio personal, pues ya no es tarea ni nada de eso. Busquen las diferencias entre el kernel de Linux, el kernel de Windows, el Windows NT y el kernel de Mac. Por ahí estaba leyendo un artículo que salió
O sea, yo cuando voy en el bus, cuando vengo de la casa para acá, para la Q, me pongo a leer varias páginas. Entre ellas una se llama genbeta.com. Y ahí estaba leyendo que apareció un sistema operativo llamado Serenity OS. Es un sistema Unix, pero su interfaz es de Windows, por ejemplo, de Windows 98. Y estaba leyendo que ese sistema operativo Serenity fue creado, déjenme lo busco aquí, fue creado por un señor llamado Andreas Klin. Este señor era desarrollador en Apple y era uno de los desarrolladores del sistema operativo de Apple. Pero él se salió por mucho estrés. O sea, no sé por qué se salió. Y como algo así como para desestresarse, creó un sistema operativo basado en Unix. Por eso es que se llama Serenity, o sea, serenidad. Creo, imagínense, o sea, ustedes están estresados y dicen, no, hombre, me voy a desestresar desarrollando un nuevo sistema operativo. Entonces él toma las bases de Unix, pero con la GUI de Windows del 90, y desde cero, o sea, lo hizo desde cero el núcleo. Y desarrolló un sistema operativo llamado Serenity OS. Y lo creó desde cero. O sea, desde cero el núcleo. Pero él partió de la base de Unix. Recuerden que Unix y Linux no es lo mismo. O sea, los núcleos de Unix y el núcleo de Linux no es el mismo. Tienen el sistema de archivo parecido, mas no el núcleo es igual en ambos. Linux es un núcleo diferente al núcleo de Unix. Esa diferencia también es buena que la busquen para su superación personal. Listo. Bueno, entonces, después de esto, vamos a mirar lo que son los sistemas de archivos de un sistema operativo. El sistema de archivos, desde el punto de vista de nosotros, de usuarios, es una de las partes más importantes de un sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema de archivos proporciona la manera de cómo está organizado el almacenamiento secundario. Cuando uno trabaja, que está trabajando en Word y se le va la luz, lo que no guardó se perdió. Hay una opción, hay muchos programas que tienen opción de guardar en segundo plano. O sea, si yo no lo guardo, el mismo programa lo guarda en segundo plano. Hay programas que no. Por ejemplo, hay programas, por ejemplo, de edición de video que tú estás trabajando y no guardaste los cambios y se te perdió. Si se bloqueó, se apagó el computador. El sistema de gestión de archivos permite a nosotros crear colecciones de datos llamados archivos con propiedades tales como las que están ahí: existencia a largo plazo, compatible entre procesos y estructuras. Entonces, ¿por qué existencia a largo plazo? Porque los archivos se van a almacenar en un disco duro. Ahora se llaman unidades de almacenamiento óptico. Ya no son discos duros, sino almacenamiento de disco óptico. Y no van a desaparecer cuando se apague el computador, si está guardado.
Va a ser compatible entre procesos. Los archivos tienen nombres y tienen extensiones, tienen permisos, tienen propiedades, tienen una estructura interna. Aquí estamos hablando del sistema de archivos, viéndose desde el lado del sistema operativo. Entonces, como concepto tenemos que un archivo es un conjunto de informaciones lógicas relacionadas entre sí. Un archivo como tal consta de bytes, de bits o de registros. Cualquier sistema de archivo proporciona no solo una manera de almacenar los datos, sino que te permite ejecutar una colección de funciones que se pueden llevar a cabo sobre ese archivo. Entonces, cada archivo, ya sea programa, documento, imagen, todos son archivos. Una imagen es un archivo, un documento es un archivo, un ejecutable es un archivo. Todos tienen un nombre y tienen una extensión. Algunos no tienen extensión, pero la mayoría sí. Bueno, eso dependiendo. En Linux es raro tener archivos con... la mayoría no tiene extensión. Son archivos que tú les puedes poner nombre y no necesita tener extensión. En Windows sí necesita tener extensión, porque Windows depende de la extensión para saber cómo procesar ese archivo. Cada archivo está subdividido en unidades menores, que son los registros. Dentro de cada archivo hay registros. Y entonces estos registros tienen el tamaño del archivo, la longitud, cuánta información tiene, qué tipo de archivo es. Por eso es necesario que el sistema operativo maneje, gestione un sistema de archivos que pueda tener estas características. Se puede organizar de 5 maneras. Secuencial. Entonces, dentro de cada archivo se puede manejar los registros secuencialmente. Se puede manejar indexados cuando usted hace la búsqueda. Por ejemplo, usted busca un sistema operativo, puede manejar secuencialmente. O sea, él tendría que buscar desde la A hasta la Z. Si usted manda a buscar cuando hace una búsqueda, él lo puede hacer secuencial, ir archivo por archivo. Esa es la que más se tarda. También se puede hacer por indexado. Y él dice, no, en tal parte está. O sea, él se indexa la tabla, en una tabla está indexado todos los registros. Y esa tabla se accede más fácilmente. También puede hacer una búsqueda directa o a través del direccionamiento disperso. Entonces, este direccionamiento disperso tiene un algoritmo que transforma esos registros en una dirección física, que es donde está localizado la información del archivo. O también cuando un archivo es demasiado grande, él lo particiona o lo parte en varios pedazos, y cada pedazo tiene una dirección. Está formado secuencialmente y cada parte es llamada miembro. Es importante notar que los sistemas operativos actuales, o siempre los sistemas operativos, han tenido
un sistema de archivo que maneja de manera propia la organización de su entorno. O sea, quiere decir que si ustedes nos creo que han oído, no, que el Windows es NTFS, que es FAT32, que FAT16. Esos son tipos de sistemas de archivos. Y estos tipos de sistemas de archivos tienen operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Creación de archivos. O sea, esta operación es cómo se crea un archivo. Cuando se crea un archivo, necesariamente hay que darle un nombre y unos atributos. Por ejemplo, la escritura. Usted abre el archivo y va a escribir sobre él. Entonces hay un permiso de escritura. Hay que especificar qué se quiere cuando usted abre un archivo, ya sea una imagen para recortarla, para agregarle otra cosa, o ya sea un archivo de Excel para agregarle un registro. Eso es escritura. Entonces usted lo abre y le escribe algo y lo guarda. También hay archivos que son solamente de lectura. Usted abre ese archivo solamente para poder leerlo. El sistema no le permite escribir sobre él, sino solamente abrir ese archivo. Hay una operación de restauración que es que el archivo, por ejemplo, cuando está fragmentado, el sistema, usted desfragmenta el sistema y el sistema ubica ese archivo en una mejor parte para que el sistema pueda fluir, pueda ser más rápido. Está también la función de borrado. Ya usted cogió ese archivo, por ejemplo, ya no lo necesita. Usted instaló lo que tenía que instalar, bajó el ISO, lo instaló y lo borró. Perdón, y lo borró. Está la otra función que es de apertura y de cierre. Entonces usted puede abrir y cerrar un archivo. O sea, lo abre, lo lee, lo utiliza y lo cierra. Son operaciones. Está la función de modificación. Está la función de renombrado, donde usted puede coger un archivo y renombrarlo. Y ya para terminar, porque ya nos quedan pocos minutos, está lo que se llama las interfaces del sistema, que son CLI versus GUI. Entonces, ¿qué es la interfaz? La interfaz es lo que usted ve. Hay una interfaz gráfica y hay una interfaz de texto. Los sistemas operativos antes no tenían interfaces gráficas. Todo se manejaba a través del texto. Entonces, esta interfaz es una conexión física y funcional que se establece entre dos dispositivos. Y esto funciona independientemente uno del otro. En Linux, cuando se creó el kernel de Linux y se le montó un sistema operativo, también empezó en modo texto. Las primeras versiones de las distribuciones de Linux comenzaron en modo texto. Las primeras interfaces gráficas que salieron fueron la Nome, KNOME, Nome, y la KDE. KDE fueron las primeras interfaces gráficas que se le agregaron en Linux, que uno las ejecutaba. Uno instalaba primero el kernel, ¿verdad? Después instalaba el sistema operativo encima. Y si querías tú manejarlo gráficamente, entonces le instalabas una interfaz gráfica, la KDE, que era la más conocida. Y de ahí sí podías manejar como que más fácilmente Linux. Pero todo antes era modo texto. Si querías
realizar alguna operación, entonces tenía que ejecutar un comando y ese comando tiene unos parámetros, entonces esos parámetros tenías que saber cómo se ejecutaba ese parámetro. Si yo quería copiar un archivo en Ubuntu, o en ese tiempo, pues fue FreeBSD. Si yo quería copiar un archivo, tenía que hacerlo en modo texto, copy tal, copy esto, y MSDOS también. Entonces, copy a nombre del archivo, yo tenía que saberme la ubicación, porque antes eran directorios, saberme la ubicación, dónde iba a quedar ese archivo. La palabra interfaz proviene del inglés interface, que significa superficie de contacto, algo así. Entonces, la interfaz de un sistema operativo es un mecanismo, es una herramienta que le da posibilidad al usuario de comunicarse con la máquina. Aquí en los sistemas operativos existen o han existido dos interfaces. Una que se llama la interfaz gráfica, que es la que vemos ahora que se utiliza con el ratón y el táctil. Y había una anterior que era la interfaz CLI o interfaz de texto. La interfaz de ahora, sus siglas GUI, que vienen del inglés Graphic User Interface, le permite a uno interactuar con el computador de una manera más sencilla, una manera más fácil de usar. Entonces habían dos tipos de interfaz de sistemas. Estaba la interfaz del usuario. Entonces esa interfaz del usuario debía ser en ese tiempo pues no tan fácil de utilizar, porque ustedes saben que ustedes tenían que aprenderse 100, 200 comandos y cada comando tenía mínimo 5 o 7 parámetros. Entonces eran casi 700 instrucciones para usted poder, por ejemplo, yo no me aprendí todos los comandos de DOS, ni todos los comandos de Linux. O sea, yo me sabía lo más importante, crear un directorio, entrar a un directorio, ver lo que tiene el directorio, copiar un archivo de un lado a otro. En ese tiempo, pues con Linux, con las distribuciones Linux, teníamos que saber montar un disquete, montar una unidad de CD, extraer la información de ese CD y copiarla al disco duro. O sea, había que hacer muchas cosas a través del modo texto. Entonces, esa interfaz le llamaban CLI, del inglés Command Line Interface, o sea, interfaz de línea de comando. Ahora, por ejemplo, si usted va a configurar un switch, lo puede hacer en una consola. Y esa consola es de esto, de entorno de líneas de comando. Es una pantalla negra con letras blancas, donde todo lo que usted realiza ahí es a través de órdenes de comando. Eso era lo que se usaba antes. No sé si alguno ha trabajado con eso. Por ejemplo, en Ubuntu Server, yo creo que ya se trabaja con interfaz gráfica, pero hasta hace unos 2 años se utilizaba era puro línea de comando, o sea, en los servidores. Y después que usted le instalaba un entorno de escritorio, tipo KDE, Gnome, la que usted quiera. Entonces aquí, para manipular o para usted hacer algo, tiene que saberse unos comandos. Ahora en Windows se utiliza el PowerShell, que es la consola. Y por último ya, para terminar, porque ya nos quedan 4 minutos, está la interfaz de usuario TTY.
cuando usted está trabajando, usted puede trabajar varias veces, puede abrir varias consolas TTY. Esto se utiliza más que todo en los sistemas operativos GNU Linux. Ya usted está trabajando en modo interfaz gráfica y puede acceder a una TTY presionando Control Alt F1 y así puede trabajar cualquier comando o cualquier instrucción de esta manera. Y la que ahora que todos conocemos, que es la interfaz GUI, que es la que tiene usted delante de usted, ya sea en el celular o en el Windows, Graphic User Interface. A este sistema se le denominaba antes WYSIWYG, que uno le llama WYSIWYG. What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Acuérdense que lo vimos en la clase pasada. Ceros Altos fue el primer computador con una interfaz gráfica. Después de eso lo siguió Apple. Y después de eso vino Windows. Y después de eso vino los GNU Linux. Todos estos sistemas operativos actuales trataron de ser más amigables con el usuario para no quedarse. Por ejemplo, hay sistemas operativos que quedaron en el olvido porque no se mejoraron. Son muy difíciles de manejar. Por ejemplo, los AS400, usted no sabe manejar un AS400, o sea, no es fácil manejar esos sistemas operativos. Entonces se quedan rezagados. Y hasta ahí la clase de hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, ya saben que pueden hacerla. Yo atiendo, les quiero recordar, vea, yo atiendo de lunes a viernes de 8 a 12. Profe, disculpe. ¿Sí? Estas diapositivas ya están montadas en el Teams. No, en Moodle. Ah, está en Moodle. Ah, bueno. Sí. Listo. No, yo todo lo que les dicto a ustedes lo monto en Moodle. En Team, o sea, no les monto en Team porque en Team a veces me dicen que no las pueden acceder, que no pueden abrir Team, que no sé qué. Entonces, Team yo les monto en Moodle. Recuerden, por favor, no me escriban los domingos. Hubieron personas que me escribieron ayer domingo 7 de la noche, o sea, 6 de la tarde, o sea, para preguntarme cosas de que ya yo había colocado en Moodle y que yo había escrito en Teams o en la parte de comunicados. O sea, yo les dije, ya le vengo, esta es la tercera clase y se los voy a repetir y que quede aquí grabado. Yo cuando pongo una actividad no la pongo para el día siguiente, la pongo para 8 días mínimo o máximo. Hay una actividad que se les dejó, es la segunda actividad que está en Moodle. Se las voy a colocar para el lunes. O sea, yo la había puesto para este viernes, pero se les voy a dar plazo hasta el otro lunes. No me salgan con que, profe, ¿para cuándo es el trabajo? O que el mismo lunes o el mismo domingo, por ejemplo, hay otras personas que no habían montado la aplicación, la actividad que era para hoy. Y ayer me estaban diciendo que extendiera el horario y son 8 días, o sea. Yo sé que tienen diferentes tareas, pero yo no les pongo algo complicado como una derivada o decir, esos son conceptos que usted va a dar. Otra cosa, trate de hacer un buen trabajo, un buen proyecto. O sea, si yo les pongo algo que hacer, hombre, preséntenme algo, porque si usted me presenta eso, yo quiero decir, hombre, imagínese,
cómo será la vida de este muchacho. Y no estoy criticando, sino yo quiero lo mejor. O sea, siempre usted trate de dar lo mejor de sí. Entonces, si me va a presentar una investigación, siempre trate de utilizar las normas. Si no se las sabe, pregúnteme, profesor, ven acá, ¿esto va así o esto va asado? Que yo se las digo. Justifiquen los textos, colóquenle negrita los títulos, haga un trabajo bien. Si usted no se sabe las normas APA, investigue y mire para ver cómo se hace. En la biblioteca dan cursos de normas APA. Miren que utilizamos hoy los recursos de biblioteca. Entonces, si va a trabajar en grupo, por favor, coloque el nombre completo de la persona, porque hay grupos, por ejemplo, me mandaron Carlos, y yo no, aquí Carlos, o sea, no, si no ponen los apellidos. Entonces, no estoy hablando de Carlos, Carlos no está aquí, ¿verdad? No me ponen los nombres de los apellidos, o sea, los apellidos, no me ponen los nombres, nombre y apellido, sino fulano, Luis. Ah, es que yo no me sabía el apellido. Y entonces a veces hay 3 Luis y no sé cuál Luis es. Entonces coloquen el nombre, en todos los trabajos coloquen el nombre y el correo bien puestos. Una hoja de presentación bien puesta. Y siempre en orden alfabético. Siempre colóquenme los nombres en nombre alfabético. Yo sé que siempre de primero va el que más trabaja. Pero bueno, colóquenme los nombres. Y yo sé que siempre se coloca primero el que más trabaja, porque yo hacía eso. Bendiciones, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que dentro de 8 días la prueba sumativa virtual. Hay que estudiar todo lo que hemos visto. El trabajo que ustedes hicieron entra en la prueba sumativa, así que no es un trabajo por hacer. Se tienen que leerlo. En el trabajo entran las funciones. Todas esas funciones que ustedes investigaron entran en el contenido de la sumativa, que es gestión del hardware, que es gestión del software, que es gestión de archivos. Por ejemplo, un sistema operativo de servidor. Yo puedo preguntarle, o sea, yo no, pues ahí le sale el sistema operativo de MyFriend, es esto, esto y esto, falso o verdadero. Los sistemas operativos de tipo propietario pueden cobrar licencia, sí o no. Ahí les va a salir eso. Un sistema operativo libre, esta es una característica de un sistema operativo libre, A, B o C o D. Entonces tienen que estudiarse ese trabajo que hicieron. No es copiar y pegar. Tienen que estudiarse ese trabajo porque esas preguntas salen. Entonces nos vemos el otro lunes. Bendiciones, muchachos.